acá tenemos el problema. Aquí nos quedamos ayer, ¿verdad? Ayer ya habíamos encontrado, ya habíamos identificado al reactivo limitante, ya habíamos identificado al reactivo en exceso y ya habíamos encontrado que de urea realmente se iba a producir esta cantidad, ¿verdad? Porque se produce la cantidad que el reactivo limitante me dice. Por eso hacemos el cálculo para ambos reactivos, ¿verdad? Me da cantidad de un reactivo, me da cantidad de otro reactivo, hago los cálculos para ambos reactivos y veo en cuál de los dos se produce una menor cantidad. Donde se produzca una menor cantidad, ahí ese va a ser el reactivo limitante. Y esa cantidad va a ser la que realmente se va a producir. ¿Por qué? Pues porque como ya sabemos, el reactivo limitante es el primero que se termina. Como su nombre lo indica, limita a la reacción. Una vez se ha terminado, la reacción se detiene y el producto deja de formarse. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ya no está ese reactivo que reaccione con el otro para formar el producto. Okay. Entonces, el inciso C nos pedía encontrar el exceso en gramos del reactivo limitante. Perdón, del reactivo en exceso, ¿verdad? ¿Cómo calculamos el exceso del reactivo en exceso? Pues es sencillo. El exceso, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la cantidad de, pues, del reactivo limitante, al reactivo en exceso menos el reactivo limitante. Va a ser igual al reactivo en exceso menos el reactivo limitante. Básicamente es eso. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es el reactivo en exceso. Nosotros sabemos que el reactivo en exceso es el que sobra. El reactivo limitante es el que limita. Entonces, en el reactivo en exceso siempre va a haber una mayor cantidad. Entonces, le vamos a quitar lo que el reactivo limitante se consumió, ¿ok? Es decir, sabemos que el reactivo limitante se va a acabar por completo. Entonces, por eso se le podemos quitar tranquilamente el reactivo en exceso. El reactivo en exceso nos va a quedar ahí. Esto, ¿de qué otra forma se traduce? Okay. Eso también se traduce como las moles del reactivo en exceso menos las moles del reactivo limitante. Todo esto dividido entre el coeficiente estequiométrico, ¿ok? Todo dividido entre el coeficiente estequiométrico. ¿A qué me refiero con coeficiente estequiométrico? A esos numeritos que están aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos el exceso en este problema? Pues partimos de esta formulita, ¿ok? Entonces, el exceso, ¿a qué va a ser igual? El exceso, lo podemos hacer. Entonces, el exceso va a ser igual a las moles del reactivo en exceso. ¿Quién es el reactivo en exceso? Dijimos que era el dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, el primer paso es calcular las moles de dióxido de carbono. Habíamos mencionado que las moles se calculaban como masa entre masa molar, ¿verdad? Masa entre masa molar. Entonces, ¿cómo calculamos moles del dióxido de carbono, que es nuestro reactivo en exceso? Dividimos la masa, que son 1142 gramos, entre la masa molar, que son 44. Entonces, entre 44. Y nos da 25.95. ¿Ok? Menos las moles del reactivo limitante. El reactivo limitante es el amoníaco. Se calcula como masa entre masa molar. Tenemos 637.2 gramos de masa entre la masa molar, que son 17. Y nos da 37.48. Ok, 37.48. Muy bien. Pero todo lo dividimos entre los coeficientes estequiométricos. ¿Quién es el reactivo en exceso? El CO2. ¿Cuál es el coeficiente del CO2? Es 1. Entonces, esto lo dividimos entre 1. ¿Quién es el reactivo limitante? El amoníaco. ¿Cuál es el coeficiente del amoníaco? 2. Entonces, todo esto lo dividimos entre 2. Y ahora sí podemos calcularlo. Solamente metemos a la calculadora. 25.95 menos 37.8 entre 2. 30.4, profe. Mande. 37.4 y la masa que no es 637.2. Ajá, son 637.2 gramos, ¿verdad?
y lo dividimos entre 17, que es la masa molar, y nos da 37.4 moles, ¿no? Ok. Entonces aquí dejamos los moles. Entonces sería 25.95 moles de dióxido de carbono menos 37.48 moles de amoníaco, pero lo dividimos entre dos esta partecita porque así me dice la formulita. Entonces al final nos queda como 7.2, 7.21. 7.21. 7.21, ¿qué? Moles, ¿ok? Porque aquí estamos calculando moles. Pero ¿moles de quién? Moles del reactivo en exceso, porque estamos calculando un exceso, ¿ok? ¿Quién es el reactivo en exceso? Dióxido de carbono. Entonces son 7.21 moles de dióxido de carbono el exceso. Pero pues a mí el problema no me está preguntando por moles, me está preguntando por gramos, ¿ok? Entonces esto lo multiplicamos por la masa molar del dióxido de carbono, que son 44 gramos mol. Nosotros multiplicamos los moles por la masa molar, se cancela moles con moles y el resultado me queda en gramos. Entonces, esto sería igual a 317.2 gramos. ¿Gramos de quién? De dióxido de carbono, ¿ok? Vamos a ponerlo más para acá porque no sé. ¿Okay? Entonces, el exceso sería de aproximadamente 317 gramos de dióxido de carbono, ¿ok? Entonces ya tenemos resuelto el inciso A. El inciso A era, ¿quién es el reactivo limitante? El amoníaco. El inciso B era, ¿cuánta urea se produce? Se produce lo que el reactivo limitante me dice. Y el tercer inciso era, ¿cuánto reactivo en exceso sobra? Y sobran 317 gramos de dióxido de carbono. ¿Alguna duda con el problema? No, todo bien. Muy bien. Entonces, al ratito, ya que terminemos la clase, les voy a enviar un cuestionario, así como el de balanceo, para que resuelvan unos problemas de tecnometría. Pero van a ser problemas sencillos, problemas como los que hemos estado haciendo al inicio, que problemas como estos. Problemas donde les digan, ok, pues considera las masas atómicas y se las dan, para que ese tipo de problemas son los que vienen en el examen, ok, regularmente, donde no necesitan utilizar tabla periódica. Entonces, así todos se los mando y si lo pueden tener listo para pues, antes de la siguiente clase, para si tienen dudas, pues llegar, pues mucho mejor. ¿Okay? Entonces, esta econometría por el momento lo vamos a dejar por la paz. ¿Okay? Quiero que ya con esos problemas más o menos está quedando un poquito claro de cómo se resuelven los problemitas. Los problemas que más comúnmente vienen en el examen son de estos tipos, ¿ok? Son problemas donde les dan inicialmente, no sé, una masa de un reactivo y les pide calcular la masa de un producto. O bien les dan la masa de un producto y les pide calcular la masa del reactivo de la que partieron. O bien les dan la masa de un reactivo y les preguntan cuánto del otro reactivo necesitan. ¿Okay? Esas son las preguntitas que regularmente les preguntan en el examen. En ocasiones les pueden preguntar problemas de este tipo, pero así de este tipo, literal, sencillos, donde les diga cuál de los dos se consume primero, o sea, cuál de los dos reactivos es el limitante, ¿ok? Y hasta ahí llegó. O bien, les dan este problemita y les preguntan cuántos gramos de fulanito producto se produce. Ah, pues ustedes saben que si les dan las cantidades de dos reactivos, entonces tienen que identificar al reactivo limitante y en base al reactivo limitante, pues responder cuánto producto se produce, ¿ok? Prácticamente nunca me ha tocado ver que les pregunten esta parte, esta parte de aquí, esta, encontrar el exceso, ¿ok? Prácticamente nunca les preguntan cómo identificar el exceso, ni esta parte, cuánto reactivo en exceso en gramos quedará sin reaccionar. Y regularmente no les preguntan eso, cuánto queda. Esos pues ya son problemitas, no son más complicados, pero sí un poquitito más avanzados, ¿ok? Así que pues no se asusten con esta parte. Entonces, hasta aquí ya hemos visto cómo balancear ecuaciones, tanteo y algebraico. Siempre les he recomendado que sí, pueden comenzar si ven una ecuación, comiencen a balancear por tanteo, si ven que no les da, se brincan otro método, ¿ok? Eso para casi todas las ecuaciones.
Les había comentado que después de esto íbamos a ver lo que es balanceo por redox, ¿ok? El balanceo por redox, yo no se los recomiendo. Por ejemplo, si les ponen un problema de estequiometría, ustedes ven la ecuación y la quieren balancear por redox, pues yo no se los recomiendo, ¿ok? Porque en ocasiones sí es más tardadito. Pero cuando sí deben de balancear por redox, cuando les pregunten quién se oxida, quién se reduce, quién es el agente reductor, quién es el agente oxidante. ¿Ok? Ahí sí, cuando les pregunten alguna de esas cuestiones, es porque sí deben de balancear por redox. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo balancear por redox. Primeramente, redox. ¿Qué es redox? Redox es la abreviación para reacciones de reducción. Bueno, redox. Ahí está. Reacciones de reducción y oxidación. ¿Ok? Nosotros ya hemos visto reacciones de, acá las tenemos arriba, ¿verdad? Por ejemplo, reacciones de síntesis, descomposición, desplazamiento, doble desplazamiento, reacciones de exotérmicas, endotérmicas y todas esas cositas, ¿verdad? Ya habíamos visto cómo clasificar las ecuaciones químicas, pero no vimos un tipo de reacción en particular, que son las reacciones de tipo redox, ¿ok? Reacciones de oxidación y reducción, ¿ok? Las reacciones redox, aquí está, las reacciones redox básicamente son aquellas en las cuales algunos de sus átomos cambian su número de oxidación, ¿ok? Cambian su estado de oxidación. ¿Eso cuándo sucede? Cuando pasan de ser reactivos a productos, ¿ok? Es decir, los elementos presentes en estas ecuaciones se oxidan o bien se reducen. Pero hay que tener cuidado, no todos los átomos se oxidan o se reducen, ¿ok? Son contados, son algunos de los átomos se oxidan o se reducen, ¿ok? Entonces, para poder balancear por redox, ¿ok? Se necesita seguir una serie de pasos, ¿ok? El primer paso es el paso clave, el paso fundamental, determinar los números de oxidación de todos y cada uno de los elementos involucrados en la ecuación química, ¿ok? Es decir, ustedes tienen, por ejemplo, tienen esta ecuación química que está aquí, ustedes tienen esta ecuación química, lo que deben hacer es identificar los estados de oxidación de cada uno de los elementos presentes. Es decir, el estado de oxidación de este estaño, de este hidrógeno, de este nitrógeno, de este oxígeno, de este hidrógeno, de este oxígeno, de este hidrógeno, de este estaño, de este oxígeno, de este nitrógeno, de este oxígeno. ¿Ok? Deben de identificar los estados de oxidación de cada uno de los elementos. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad del segundo punto. Identificar cuáles de ellos, es decir, identificar qué elementos cambiaron su número de oxidación. ¿Ok? ¿Y esto para qué? Para luego determinar qué elementos fueron los que se oxidaron y qué elementos fueron los que se redujeron. ¿Ok? En cuáles elementos hubo oxidación, en cuáles elementos hubo reducción. Posteriormente dice que los valores de oxidación y reducción de esa variación corresponderán a los coeficientes de los compuestos que tengan los elementos en forma inversa. Esta parte supongo que sí es enredosa para todos, ¿verdad? Ahorita van a ver a qué se refiere. Esto se refiere, bueno, y por último, se balance por tanteo. Se los resumo. El primer paso es identificar los estados de oxidación de todos los elementos de la ecuación. El segundo paso es identificar quién se oxidó, quién se redujo y ver cuántos electrones se oxidó o cuántos electrones se redujo. Porque sí, las ecuaciones de redox, los elementos se oxidan y se reducen gracias a que hay un movimiento de electrones. Es decir, algunos átomos ganan electrones, algunos átomos pierden electrones, ¿ok? O bien, algunos átomos se hacen más negativos, otros más positivos, ¿ok? Cambian sus estados de oxidación. Entonces, eso es a lo que se refiere al punto 2, identificar quién cambió de estado de oxidación y ver de qué número pasó a qué número. Por ejemplo, si tenemos un elemento que inicialmente tiene un estado de oxidación de 5 más y terminó con un estado de oxidación de 2 más, entonces es ver qué le pasó. ¿Aumentó su número de oxidación o disminuyó su estado de oxidación? Y luego ver, en el tercer paso,
cuántos electrones cambió ese estado de oxidación. Es decir, si se cedieron 3 electrones, se ganaron 3 electrones, se perdieron 2 electrones, se ganaron 4 electrones. A eso es lo que se refiere el punto 3. Y luego esta parte, en forma inversa, a lo que hace referencia es que tenemos que armar las semireacciones y ver cuántos electrones y se intercambiaron en cada una de ellas para posteriormente invertir esos electrones en las semireacciones y multiplicar cada una de ellas por el otro numerito. Ahorita van a ver a qué se refiere eso. Y al final tienen que balancear por tanteo, ¿ok? Ustedes van a obtener unos coeficientes. Ya que tengan los coeficientes, los van a poner en la ecuación original y van a comenzar a balancear por tanteo, ¿ok? Pero este tanteo ya es más sencillo. ¿Por qué? Porque ya tienen ideas. Ya les dieron los coeficientes aquí. Solamente es ajustar las ecuaciones a esos coeficientes, ¿ok? Entonces, el primer paso es determinar los estados de oxidación de todos los elementos. Entonces, primeramente tenemos que saber muy bien cómo encontrar estados de oxidación y cómo calcularlos. Ya habíamos visto antes, de forma así general, que había unas reglitas, ¿verdad? Que había ciertas reglas o ciertas claves para poder encontrar estados de oxidación. Y las tenemos aquí, estas reglas, ¿verdad? Las principales son las primeras 4. Después de ellas, todas las reglas que les dé después de ella son como reglas auxiliares. ¿Okay? No están reconocidas por la UPAC, pero siempre aplican. La primera regla, el estado de oxidación para elementos libres es 0. ¿Okay? ¿A qué nos referimos con elementos libres? Por ejemplo, en esta ecuación, a este estaño que está aquí. Si se dan cuenta, es estaño puro. Este N es el símbolo de estaño. Este elemento es un elemento que está solo, ¿verdad? Es decir, es un elemento libre. Por lo tanto, el estado de oxidación de este estaño es 0. ¿Ok? Igual, si tuviésemos, por ejemplo, aquí en esta ecuación, el yodo que está al inicio, I2 de yodo, el yodo también es un elemento en estado libre. ¿Ok? Es un elemento que se encuentra, que tiene una estado de oxidación de 0. ¿Por qué? Porque está libre, no está combinado a nada más. Sí, es molecular, pero pues recuerden que los gases se encuentran siempre en forma diatómica. Entonces, el primer paso es esto. Si un elemento está libre, su estado de oxidación es 0. La otra regla es que el estado del hidrógeno prácticamente siempre es 1, ¿ok? Siempre es más 1. Solamente en los hidruros no es más 1, ahí es menos 1. Pero en casi todos los casos, prácticamente siempre que vean hidrógeno va a ser más 1. A menos que vean hidrógeno unido a un metal. Ahí sí se trata de un hidruro. El tercer paso, o tercera reglita, el estado de oxidación del oxígeno en la mayoría de los compuestos es de menos 2. Prácticamente siempre el estado de oxidación del oxígeno va a ser menos 2. Solamente en los peróxidos no va a ser menos 2. En los peróxidos va a ser menos 1. Ahorita les voy a decir que es un peróxido, ¿ok? La cuarta regla, y una de las más importantes, es que la suma algebraica de los estados de oxidación en una molécula neutra siempre es igual a 0, mientras que en un ion poliatómico es igual a la carga del ion. Por ejemplo, tenemos este compuesto que está aquí, el compuesto 1, permanganato de potasio. Si nosotros sumamos los estados de oxidación de todos los elementos presentes aquí, la suma de todos ellos me debe dar igual a 0. ¿Ok? Pero, por ejemplo, en el punto 2, en el inciso 2, tenemos esto. Si se dan cuenta, tiene una carga negativa. Esto es un ion poliatómico. Es un ion porque está cargado negativamente en este caso. Es poliatómico porque tiene más de un átomo. ¿Ok? Este ion se llama el ion manganato. ¿Ok? Si nosotros sumamos los estados de oxidación de todos los elementos presentes en este ion, la suma me debe de dar igual a menos 1. Eso es a lo que se refiere la última parte. Mientras que en un ion poliatómico es igual a la carga del ion. Es decir, si sumamos los estados de oxidación de todos los átomos, me debe de dar igual a menos 1. Igual en el inciso 3. Este ion se llama ion sulfato. Es un ion poliatómico. ¿Por qué? Porque su ion tiene carga. Es poliatómico porque tiene más de un átomo. Si nosotros sumamos los estados de oxidación de cada uno de estos átomos, el resultado me va a dar igual a menos 2. ¿Ok?
Por ejemplo, el inciso de H, este que tenemos aquí, NaH. Este compuesto se llama hidruro de sodio, ¿ok? Aquí el hidrógeno está haciendo una excepción. Aquí el hidrógeno está trabajando con -1, ¿ok? No trabaja con +1, sino que su estado de oxidación es -1. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Porque tenemos aquí al sodio. Todos los metales, eso es una regla auxiliar que no la puse aquí, pero pues ya sabemos. Todos los metales, absolutamente todos los metales, no hay ninguna excepción. Todos los metales siempre tienen estados de oxidación positivos. ¿Ok? Esa parte dice que nunca se les olvide. Todos, absolutamente todos los metales tienen estados de oxidación positivos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven un metal unido a un hidrógeno, el metal siempre va a ser positivo. Entonces, el hidrógeno debe de ser negativo. ¿Ok? Y además, otra forma de saber si es negativo o es positivo es el lugar donde se encuentra el hidrógeno. Siempre, regularmente, en una molécula, los elementos se ordenan de derecha a izquierda, del más negativo al más positivo. ¿Ok? Por ejemplo, en este compuesto, del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, o sea, el hidrógeno siempre va a estar el negativo. En este compuesto, en el lado izquierdo, en el lado derecho, siempre va a estar el negativo. En el lado derecho, siempre el negativo. En el lado derecho, siempre el negativo. Y al lado izquierdo, siempre van a estar los más positivos. El sodio positivo, en este caso el arsénico también, el magnesio también. Aquí en esta molécula, en el lado derecho tenemos al más negativo, el oxígeno, mientras que el manganeso ya es positivo, el potasio es positivo, ¿ok? Esa es otra forma de saber si el hidrógeno está de este lado. Se trata de que el hidrógeno está actuando con un estado de oxidación negativo. Así podemos saber eso, ¿ok? Y una regla auxiliar. Todos los elementos del grupo 1 siempre tienen estado de oxidación de +1. Y todos los elementos del grupo 2 siempre tienen estado de oxidación +2. ¿Okay? Esta regla se puede considerar como una regla auxiliar. No nos da la IUPAC, pero pues siempre aplica. Otra regla auxiliar podría ser esta. Todos los metales siempre tienen estados de oxidación positivos, ¿ok? Siempre. Estados de oxidación positivos. Otra reglita auxiliar que les puede servir es esta. Cuando el azufre es un anión, tiene estado de oxidación de -2, ¿ok? Siempre que el azufre es un anión, tiene estado de oxidación de -2. ¿Por qué les digo que solo cuando es un anión? Porque cuando se trata de un catión, es decir, cuando el azufre tiene carga, está actuando como con carga positiva, pues se puede tener carga de 4 o de 6, ¿ok? En cambio, siempre que actúa con carga negativa, siempre va a ser -2. Por ejemplo, no les puse ningún ejemplo aquí, ¿ok? No les puse ningún ejemplo aquí, pero podría ser este ejemplo. Por ejemplo, el P2 el P2O5, perdón, P2S5. Listo. P2S5. Este compuesto que está aquí, P2S5, este compuesto se llama sulfuro de fósforo, ¿ok? Este compuesto, si se dan cuenta, recuerden la parte que les dije aquí. En el lado derecho siempre va la parte negativa de la molécula. Entonces, si el azufre está en el lado derecho, es decir, está actuando con carga negativa, está actuando con un estado de oxidación negativo, por lo tanto es un anión. Porque sí, los estados de oxidación nos pueden decir si el elemento es un catión o bien es un anión. ¿Okay? Es como si fuese la carga del átomo con la que está actuando en esta molécula. Entonces, en este caso el azufre está trabajando con -2. ¿Por qué? Porque está en la parte negativa de la molécula.
Siempre el lado derecho está en 2 negativo, ¿ok? Eso nos dirá las reglitas auxiliares. Y listo, básicamente estas son las reglas para calcular estados de oxidación. Con estas reglas ustedes pueden encontrar cualquier estado de oxidación. Entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? Vamos a determinar estados de oxidación para ya después poder comenzar a balancear por método de redox. Pero primero tiene que quedar bien claro a todos, nos tiene que quedar bien clarito cómo es que se calculan los estados de oxidación, cómo se determinan, ¿ok? Entonces, vamos al primer inciso. El A, H2SO4. Este compuesto se llama ácido sulfúrico. ¿Okay? Entonces, vamos a calcular los estados de oxidación para el ácido sulfúrico. Entonces, vamos a la prueba. Tenemos que el inciso A es ácido sulfúrico. Vamos a calcular los estados de oxidación. Para calcular esta oxidación, vamos a utilizar las reglitas que ya vimos. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ver las reglitas. Tenemos que una regla nos dice que el estado de oxidación para elementos libres es este. Eso no nos sirve porque todos los elementos están dentro de una molécula. El estado de oxidación del hidrógeno en la mayoría de los compuestos es +1. El del oxígeno es -2. Esas dos reglas sí nos sirven. Esas dos reglas siempre van a ser clave para ustedes poder identificar los estados de oxidación de otros átomos. ¿Por qué? Porque muchas de las moléculas o bien tienen oxígeno o bien tienen hidrógeno. ¿Ok? O bien tienen un metal alcalino o un alcalino térreo. La mayoría de las moléculas. Entonces, ustedes con estas reglas pueden prácticamente encontrar los estados de oxidación de cualquier átomo. Por ejemplo, esta molécula. ¿Cómo lo hacemos? Ok, vamos viendo. El oxígeno sabemos que siempre va a ser -2. ¿Ok? Si no ponen -2. -2. Lo correcto es decir 2 menos. ¿Ok? No es decir -2. Pero para no enredarnos ahorita, para que no se enreden ustedes, vamos a decir -2. También es correcto, pero es más correcto 2 menos. Pero bueno, el oxígeno tiene un estado de oxidación de -2, siempre que se encuentre del lado más negativo, es decir, del lado derecho de la molécula. El hidrógeno siempre +1. ¿Ok? Siempre +1. Siempre que se encuentre en otra parte que no sea el lado derecho de la molécula. Listo. Entonces, ¿cómo calculamos? ¿Cuál nos falta? El del azufre. No lo sabemos. ¿Cómo lo encontramos? Haciendo uso de la cuarta regla, la que nos dice que la suma de los estados de oxidación de todos los elementos presentes en la molécula debe de ser igual a 0, ¿verdad? Entonces vamos viendo. Hidrógenos, tenemos 2 hidrógenos, cada uno tiene un estado de oxidación de +1, entonces serían 2 hidrógenos por +1, ¿verdad? Todo eso, 2 hidrógenos +1, más el estado de oxidación del azufre, no lo conozco. Vamos a dejarle un cuadrito, ¿ok? Más 4 veces, o sea, 4 átomos de oxígeno, cada uno -2. Entonces sería 4 por -2. Todo esto debe de ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la suma de todos los estados de oxidación debe ser igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Despejamos el cuadrito para ver a cuánto nos da. Sería 2 por +1, serían 2, más cuadrito, 4 por 2, 8, más por menos, -8 igual a 0, ¿verdad? Entonces, 2 menos 8 serían -6, más cuadrito igual a 0. Entonces, cuadrito, ¿a cuánto es igual? A 6, ¿verdad? Más 6. Entonces, este azufre trabaja con +6. Y ya tenemos los estados de oxidación de cada uno de los átomos. Hidrógeno con 1, azufre con +6, oxígeno con -2. Así de sencillo se encuentran los estados de oxidación de las moléculas. Facilito, ¿verdad? Vamos a hacer otro. Ahora el B, FeO, ¿ok? FeO es la fórmula para el óxido ferroso. Entonces nos vamos. El inciso B decía un hierro y un oxígeno, FeO. Nosotros sabemos que el oxígeno siempre va a estar 2 menos. ¿Cuándo es cuando el oxígeno no va a trabajar con 2 menos? Cuando se encuentre en un peróxido. Y esta es la forma del peróxido, miren. ¿Okay? O 2 menos. Eso es un ion peróxido. ¿Ok? Por ejemplo, cuando ustedes tengan esto, Na2O2, o tengan esto, H2O2, esos son peróxidos. ¿Ok? Peróxido de sodio, peróxido de hidrógeno. Ese es el más común, es el agua oxigenada. Entonces, eso es un peróxido. Solo ahí el oxígeno no va a trabajar con -2.
Si no está así, sí trabaja con -2. Ok, entonces vamos viendo. El oxígeno -2. El hierro no lo conozco, pero que sí conozco. Sí sé que la suma de todos debe de dar igual a 0. Entonces, si yo tengo un oxígeno, cuando no hay numeritos aquí, suponemos que hay uno, tengo un oxígeno. 1 por -2, -2. Yo sé que todo debe dar igual a 0. Entonces, ¿cuál debe ser la carga del oxígeno, del hierro? +2, ¿verdad? Porque así sería +2, -2 igual a 0. Entonces, la del hierro debe de ser igual a +2, ¿verdad? Es lo mismo que decir, ok, el hierro lo conozco, cuadrito. Más -2 del oxígeno igual a 0. Entonces, si da cuadrito, sería más por -2 igual a 0. Entonces, cuadrito es igual a 2, donde cuadrito es igual a hierro. Ya tenemos el estado de oxidación del hierro en esta molécula. Fácil, ¿verdad? Vamos a hacer el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es el inciso C, el P2O3. Este compuesto se llama óxido férrico. Este era óxido ferroso, este es óxido férrico. Vamos viendo, vamos a la pizarra. Tenemos que el inciso C era P2O3, ¿verdad? P2O3. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos el del oxígeno, ¿verdad? Que es -2. Entonces vamos viendo. El del hierro no lo conocemos, pero el del oxígeno sí. Entonces vamos viendo. Nosotros sabemos que la suma de todos debe de ser igual a 0. Entonces tenemos 3 oxígenos. Sería 3 por -2, -6. Entonces, ¿cuánto debe de tener el hierro para que sea la suma de todos a 0? 3, ¿verdad? Entonces el hierro tendría que actuar con +3. ¿Por qué +3? Porque 2 por +3 es +6. Acá 3 por -2, -6. +6 menos 6 es 0. Y ya quedó. Esta oxidación del hierro sería +3. ¿Se dan cuenta? Acá era +2. Este compuesto se llama óxido ferroso. Este compuesto se llama óxido férrico. Si se dan cuenta, la única diferencia es el estado de oxidación del hierro. Eso le hace que cambie el nombre, que cambie todas sus propiedades. ¿Ok? Haciéndolo el cuadrito para el hierro, tenemos 2 hierros. Entonces sería 2 cuadritos. Más 3 veces el oxígeno, que es -2. Todo debe ser igual a 0. Entonces 2 cuadritos sería igual a más por menos, 3 por 2, 6, igual a 0. Entonces cuadrito, 2 cuadritos es igual a 6. Entonces cuadrito es igual a 6 entre 2 es igual a 3. Más 3. Facilito, ¿verdad? Así se calculan los estados de oxidación, haciendo este tipo de cálculos, ¿ok? No necesariamente ocupan hacer la parte matemática. Ustedes mismos pueden pensar, ok, pues si saben que el oxígeno siempre es -2, les dicen, tengo 3 oxígenos, 3 por -2, -6, de sacar debe ser +6, pero como tengo 2, lo divido entre 2, debe ser +3. Luego compruebo, 2 por +3, +6, 3 por -2, -6, +6, -6, igual a 0, y ya quedó listo. Entonces vamos con otro ejemplo, ¿ok? Esto es tan fácil, esto se los pongo de tarea. Vamos a hacer un ion ahora, ¿ok? Ya está oxidación de un ion. MnO4, el ion permanganato, se llama ion permanganato. Entonces vamos viendo. Eliminamos lo que tenemos aquí. Y ahora vamos a sacar el ion permanganato. Sería MnO4 menos, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que haz de cuenta que tenemos esto, miren. ¿Ok? Que todo el compuesto está dentro de un paréntesis, ¿ok? Y esta oxidación, el menos, está afuera. Es decir, el menos afecta a toda la molécula. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que el oxígeno siempre es -2. ¿Ok? -2. No sabemos la del manganeso, ¿cómo se llama manganeso? No sabemos la del manganeso, pero que sí sabemos que la suma de todo lo que está aquí, la suma de todos los estados de oxidación debe de ser igual a 0 o bien a la carga del ion. Eso es un ion porque está cargado, entonces debe ser igual a la carga del ion. Entonces hacemos el cuadrito, vamos viendo. El manganeso no lo conocemos, por lo tanto le ponemos cuadrito. Más serían 4 oxígenos por -2 de cada oxígeno. Todo esto, ¿cuánto debe ser igual? A -1. Cuando hay un menos, significa que es -1. Entonces resolvemos. Cuadrito es igual a 4 por 2, perdón, cuadrito es igual a 4 por 2, 8, más por menos, -8, igual a -1. Entonces cuadrito es igual a
Menos 1, se lo pasamos para acá, menos 1 más 8. Entonces, cuadrito es igual a, el cuadrito es igual a menos 7, ¿ok? El cuadrito es igual a 7, porque el menos 8 estaba negativo, pasa para el otro lado positivo, menos 1 más 8, 7, ¿verdad? Entonces, la del manganeso, esta oxidación del manganeso es 7 en este compuesto. Comprobamos, dijimos que era 7 más 7. Comprobamos, 4 por menos 2, menos 8, más 7, menos 1. Y es la carga del ion. Facilito, ¿verdad? Así se encuentran los estados de oxidación. Entonces vamos viendo. Están pendientes todos estos, ¿ok? Se los voy a dejar de tarea. ¿Está bien? Ahorita les mando la captura de la pantalla por el grupo. Y si puedes